El debate sobre la influencia de las redes sociales y los problemas de la percepción de la imagen corporal ha sido muy popular durante la última década y aún está lejos de terminar. Sin embargo, vale la pena preguntarse si la idea de que las redes sociales causan estos problemas es cierta. En 1995, en las islas Fiji, casos y palabras como anorexia o dismorfia corporal eran poco conocidas o inexistentes para sus habitantes. Después de la introducción de la televisión, estudios encontraron que casos y síntomas relacionados con la depresión o los problemas alimenticios habían aumentado en pocos años. Lo que fue realmente notable para los conductores de dichos estudios es ver cómo cambió el estándar de belleza en la comunidad, sobre todo entre las personas más jóvenes. Antes de la introducción de la televisión, cuando se trataba de mujeres, el tipo de cuerpo ideal era tener curvas y había un rechazo, entre comillas, a ser delgada. Sin embargo, los estudios realizados encontraron los siguientes datos después de entrevistar a adolescentes escolares de 1998, 3 años después de la introducción de la televisión. Televisión que, por cierto, la mayoría de canales que emitía venían con contenido de Estados Unidos, que es algo que me he olvidado de mencionar. Algunos de los datos que podemos encontrar, aunque tenéis los datos en pantalla, son los siguientes. Por ejemplo, en 1998, el 29% de las chicas encuestadas obtuvo una puntuación alta en una prueba de riesgo de trastornos alimenticios, en comparación con el 13% en 1995. Otro de los datos sugiere lo siguiente. En 1998, los televidentes pesados, aquellas personas que se caracterizaban por ver más de 3 noches a la semana la televisión, tenían un 50% más de probabilidades de describirse a sí mismas como personas obesas, y un 30% más de posibilidades de ponerse a dieta que aquellas personas que no veían la televisión más de 3 veces a la semana. Es importante mencionar y tener en cuenta que para tales cambios es bastante complicado culpar únicamente a un solo sujeto o fenómeno. De hecho, esto no es nada nuevo. Durante décadas y siglos, en muchas culturas, o en casi todas, ha habido una fijación en lo que constituye un hombre atractivo o una mujer atractiva, no solo en el físico, sino que también en estándares sociales, como los modales y el comportamiento, incluyendo obviamente los roles de género, la inteligencia, en el ámbito sobre todo académico o empresarial, o el dinero, o el estatus social. Cuando se trata de psicología, algunos psicólogos argumentan que uno de los principales problemas no son las redes sociales en sí, sino nuestra adaptación al flujo masivo de información al que está expuesta nuestra mente, y por supuesto, cómo el usuario decide utilizar los medios, la información que recibe y las redes sociales. Dicho de forma sencilla, a pesar de que se dice que el ser humano es lo que se considera un animal social, como decía Aristóteles, nuestros cerebros no han avanzado a la par que nuestros inventos, es decir, nuestros cerebros no han evolucionado para ser influenciados por miles de personas que juzgan nuestra imagen o desempeño constantemente, sino por pequeñas comunidades o tribus. Como ejemplo, tenemos numerosos casos de celebridades poniendo en riesgo su salud ya que su imagen es su mayor activo, o la ya mencionada y tan hablada correlación entre casos de trastornos alimenticios y redes sociales. Aunque en este mismo vídeo pretendo llegar a una conclusión con esto, así que no me voy a apresurar a afirmar que esto es así o a negar nada. Y para eso mismo tenemos el siguiente apartado. Citando a Nancy Etkoff, una psicóloga evolutiva, en el documental La ciencia de la belleza de Edward Ponset, se habla mucho de la industria de la belleza, pero solo juegan con lo que hay dentro de nosotros, el deseo de ser hermosos y encontrar belleza en los demás. Solo hay que mirar a los bebés. Cuando nacen nos parecen preciosos, gracias a la configuración de sus rasgos nos resultan visualmente agradables, nos hace querer alimentarlos y no ser agresivos con ellos. La belleza en todas las fases de la vida es un mecanismo de adaptación y supervivencia. Finaliza así Nancy Etkoff. Se ha estudiado que a pesar de las diferencias culturales, que son importantes y a tener en cuenta, por lo general tiende a haber un estándar
general y signos de belleza compartidos entre muchas culturas del mundo, siendo que muchas no han tenido o han tenido muy poco contacto para que se diga que han sido influenciadas. Estos estándares hacen referencia a la simetría y las elecciones evolutivas de nuestros ancestros para las posibilidades de supervivencia. Por ejemplo, un cuerpo fuerte y alto para los hombres o figura curvilínea, pecho grande y caderas anchas para las mujeres. Como se entenderá por razones obvias, esto puede variar según el concepto cultural y el momento histórico. Para demostrar si la popular presunción que afirma que el estándar de belleza es de una construcción social, un experimento realizado con bebés por el programa español de documentales Redes, el anteriormente mencionado documental que hizo Eduard Punset, les mostró imágenes de mujeres consideradas bellas y otras no vistas como tales a unos bebés, y así realizar un seguimiento de la reacción del sujeto, en este caso de los bebés, y el tiempo que pasan mirando cada imagen. El experimento y su resultado nos da a entender que a pesar de la creencia popular de que la belleza se trata tan solo de un constructo social y de fenómenos culturales, los resultados son que los bebés pasan más tiempo mirando la foto de las modelos consideradas atractivas, lo que a priori indica que hay una elección instintiva en los humanos. Un enfoque similar es el efecto psicológico, aún no completamente demostrado, hay que decirlo, conocido como el efecto halo, que argumenta que tendemos a favorecer y a percibir mejor a las personas atractivas que a las personas regulares o no tan atractivas. Esto también incluye, por supuesto, la ropa, el estatus social, la higiene corporal, etc. Pero sé que ahora estarás pensando que todo esto no son reglas universales, a lo cual te digo que yo también, y como mencionaba antes, el contexto influye bastante, como veremos en el siguiente apartado. También es cierto que la cultura y las tendencias sí influyen en lo que se considera belleza. Esto crea una mezcla entre la elección evolutiva y la percepción de la belleza con el contexto y la imposición cultural. Por ejemplo, la piel pálida y blanca se consideraba y sigue siendo en muchos casos un rasgo de belleza en muchos países, ya que era y sigue siendo un signo de clase alta, mejor origen o etnia. Véanse muchos países de Asia o Latinoamérica donde no es un secreto para nadie que ser moreno de piel oscura no te va a dar precisamente muchas ventajas sociales que se diga. Esto puede ser muy notorio en la industria de la cosmética, en países asiáticos y africanos, donde cremas o tratamientos de belleza para que la piel tenga un tono más claro son bastante habituales. Tener la piel bronceada o directamente morena era señal de trabajar bajo el sol. Por el contrario, en Europa y América del Norte a mediados del siglo XX esto cambió, ya que tener el cuerpo bronceado o moreno era un signo de riqueza, ya que significaba que la persona podía permitirse viajar a otros países, por no hablar de la inmigración y la globalización. Más tarde, gracias al auge del turismo y las agencias de anuncios que mostraron a personas en la playa, esta idea se popularizó mucho. Aparte también se extendió la idea de que tomar el sol era bueno para la salud. Por lo cual, contrario a como ocurría antes, que mucha gente, sobre todo las mujeres, buscaban taparse de todas formas para que así el sol no las bronceara, en este caso ocurría exactamente lo contrario. Hoy, gracias a la influencia de personajes famosos más diversos, la piel bronceada ha ido ganando bastante popularidad. Por ejemplo, esto lo extraigo de un estudio. La idea del bronceado para resaltar el atractivo en realidad puede ser cierta. Para probar esto, los investigadores de la Universidad de Melbourne asignaron aleatoriamente a los participantes y les mostraron modelos con 4 niveles de bronceado: ninguno, claro, medio y oscuro. Los participantes indicaron que las modelos con un nivel medio de bronceado parecían más atractivas y saludables, mientras que las que no tenían bronceado parecían menos atractivas y saludables. Los hombres tendían a preferir más a las mujeres más bronceadas, y por el caso contrario, las mujeres tendían a preferir más a los hombres con tonos más claros o sin broncear. De lo que se ha dicho,
y referenciado en las secciones anteriores, puede parecer que la información expuesta no esté para nada relacionada con las redes sociales. Sin embargo, está relacionada con cambiar nuestros estándares de belleza a través de las redes sociales, y a eso vamos ahora mismo. Es importante entender cómo la percepción y la fijación de la belleza pueden ser engañadas por las propias redes sociales. A lo largo de los años, muchas personas afirmaron que las redes tienen la culpa de la mayoría de los problemas de salud mental asociados con estos. Algunas investigaciones sobre esta área y afirmaciones específicas sugieren lo siguiente. El uso de algoritmos en las aplicaciones pueden intensificar la sensación de insatisfacción con la imagen propia. Los algoritmos aprenden de los comportamientos de los usuarios y tienden a recomendar contenido similar a otros usuarios en función de la popularidad del contenido y la actividad del usuario, es decir, algo que te haría caer en una espiral. Esto se traduce en un flujo constante de imágenes de personas atractivas o ideales de belleza asociados a tendencias relacionadas. Se ha observado que nuestro cerebro puede y tiende a ignorar los filtros y el maquillaje, por lo que, a pesar de que sabemos que la imagen que podemos estar viendo no muestra un estándar de belleza real, tendemos a ignorar eso. Similar a cuando vemos a una persona maquillada y no racionalizamos que lo más seguro es que sin maquillaje se vea bastante distinta. Lo mismo sucede cuando el usuario asocia su rostro a las imágenes editadas de sí mismo o misma en las redes sociales, lo que crea una insatisfacción con su imagen real. Los filtros faciales que se han vuelto comunes en las redes sociales son quizás el uso más generalizado de la realidad aumentada. Los investigadores aún no entienden el impacto que puede tener el uso sostenido de la realidad aumentada, pero saben que existen riesgos reales, y con los filtros faciales las jóvenes son las que corren ese riesgo. Son sujetos de un experimento que mostrará cómo la tecnología cambia la forma en que formamos nuestra identidad, nos representamos y nos relacionamos con los demás, y todo esto está sucediendo sin mucha supervisión. Se ha demostrado, y aún recibimos información de empleados actuales y anteriores a algunas de las principales redes sociales más importantes, que los creadores de dichas aplicaciones y sus funcionalidades son plenamente conscientes del impacto de su producto en la salud mental del usuario, revelando que estos posibles efectos secundarios del uso de las redes que experimentan algunas personas no ocurren por error, sino por una subestimación de los efectos sobre la salud mental. Esto llevando a que algunas aplicaciones comiencen a ofrecer herramientas para ocultar las notificaciones, las estadísticas o incluso mostrar un mensaje debajo de las imágenes cuando alguien está usando filtros. Pues incluso como pequeña anécdota, ya que no es algo común, pero sí que sorprende de escuchar, han habido casos de cirugía plástica en que los pacientes pedían al cirujano o cirujana que las dejara como su foto con filtros en redes sociales. Esto nos lleva a lo siguiente, y es que tampoco podemos ignorar las aplicaciones de citas, las cuales están jugando un papel muy importante en la percepción de la belleza de los usuarios de dichas aplicaciones. Algunos estudios han demostrado que la mayoría de los usuarios tienden a tener problemas de autoestima o imagen corporal más bajos que aquellas personas que no usan dichas aplicaciones. Por el contrario, algunos usuarios informaron sentirse mejor al recibir más atención en la aplicación que en situaciones del mundo real. Algunas encuestas también señalan que la mayoría de los usuarios de estas aplicaciones las usan para buscar validación social, en lugar de estar buscando una pareja potencial o un encuentro casual, lo que puede llegar a confundir la interacción con otros usuarios. En la misma página, las aplicaciones de citas se centran en gran medida en calificar la belleza de otras personas. Esto es peligroso, ya que conduce a una falsa percepción de la imagen corporal de uno mismo, ya que se está constantemente comparando con otros usuarios, lo cual también se vuelve más peligroso si tienes en cuenta que por la misma forma de funcionar de estas redes, de mostrarte a diferentes personas, el estándar de belleza que se mantiene en esa red social tiende a subir y a bajar en función de la gente que esté utilizando la aplicación. Por lo cual siempre te puede dar una falsa percepción de tu imagen basándose en el feedback que recibas en esas aplicaciones.
La pandemia ha tenido algunas influencias en la esfera y la discusión de la belleza. Por ejemplo, un estudio encontró que la mayoría de personas tiende a ser mejor percibidas cuando usan una máscara facial, ya que el estudio sugiere que nuestro cerebro tiende a llenar el vacío de manera positiva. Como resultado, se ha notado que algunas personas prefieren utilizar mascarilla facial incluso cuando ya no es obligatoria, no por una necesidad de higiene o protección contra un posible virus, sino para ocultar su, entre comillas, falta de atractivo, por un tema de inseguridad. En las redes sociales, la influencia de las restricciones y el aislamiento social fue que más personas e influencers sobre todo comenzaron a mostrarse de una manera más natural, sin edición de imagen ni maquillaje alguno, al contrario de sus interacciones de las redes mucho antes de la pandemia. Esto tuvo un efecto en la industria de la belleza, que reportó menores ventas durante la pandemia y reportó un aumento una vez que cesó la restricción del aislamiento. Sin embargo, no toda la evidencia sugiere lo mismo. Durante la pandemia, algunas personas experimentaron el conocido efecto Zoom. Ya que las videollamadas se volvieron habituales para muchas personas, esto recuperó la rutina de intentar ajustarse a los estándares de belleza. El efecto se relaciona con el aumento de los cosméticos de belleza para interiores y el aumento de las operaciones de cirugía plástica durante y después del aislamiento por COVID. Con toda la información expuesta, se puede decir que las redes sociales no han cambiado el estándar de belleza, pero debido a la globalización y a la masificación del medio, es cierto que algunas tendencias o ideales de belleza que se muestran en Internet se traslada a otros países o su impacto se agranda mucho más del que tendría si el medio de comunicación no fuera tan masivo. No podemos ignorar el papel de las redes sociales en la idea de belleza, ya que las mismas redes sociales incrementan la necesidad de encajar en el grupo debido a la constante exposición a la que nos encontramos. Esto sin olvidar que las mismas redes sociales utilizan a su favor el deseo de encajar de los seres humanos. Por otro lado, es importante mencionar que la mayor parte del debate y la información está directamente relacionada con estándares de belleza femeninos, lo que puede confundir bastante todo este debate. Menciono esto como algo importante ya que el impacto sobre los hombres y las minorías no es estudiada al mismo nivel. Esto es algo que necesita más investigación ya que, como es obvio, estos grupos forman gran parte de la sociedad y como es mostrado con la idea de una piel más morena o el body positive que no incluye a los hombres, por ejemplo, se entiende que muchas veces las reglas del juego son completamente diferentes dependiendo del grupo al que nos estemos dirigiendo, algo que, como digo, de nuevo, no está tan estudiado.